Y vamos a actualizar también noticias del panorama internacional. Sin duda, esta es noticia del día y en instantes nada más vamos a seguir profundizando a propósito de esta situación. Quien habló, es la noticia más reciente, es el primer israelí, Benjamín Netanyahu, pidió a los europeos que reconozcan a Jerusalén como capital de Israel. El primer hizo un llamamiento a la Unión Europea y también a propósito de todo lo que es el repudio internacional, porque la tensión sin duda aumenta en Israel y advierten por este espiral de violencia que se viene generando en estos días. Estamos hablando además, lógicamente, de lo que ha despertado en definitiva la reacción internacional a propósito del reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de Estados Unidos, que viene, generando duras críticas. Pero les decíamos, el jefe de gobierno israelí, Benjamín Netanyahu, pidió hoy en Bruselas a los países de la Unión Europea seguir el ejemplo de Estados Unidos y reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Dijo, la base para la paz es reconocer la realidad. Esto lo dijo al inicio del encuentro que está manteniendo a estas horas en la capital belga con los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Jerusalén es la capital de Israel, insistió, y nadie puede negarlo. Sin embargo, los responsables de política exterior de la Unión Europea, quien habló como vocera de ellos es Federica Mogherini, dejó claro que el bloque ni se plantea un reconocimiento unilateral de Jerusalén como capital de Israel. La solución, insistió la política italiana, solo se puede conseguir con negociaciones directas. Y les decíamos que siguen las tensiones en el plano diplomático, las acusaciones también continuaban luego de que Trump hiciera su controvertida declaración, rompiendo con décadas de diplomacia internacional y estadounidense. Incluso se refirió a todo este conflicto el propio Papa Francisco, que envió un mensaje desde el Vaticano alertando por la situación generada. Hay también distintas situaciones de violencia generadas, pero reiteramos, estas son las últimas declaraciones del premier de Israel, quien también tuvo un encuentro con el presidente francés Macron, y lo cierto es que veremos cómo continúa esta situación de gran tensión en esa parte del mundo. Pero para entender un poco más el conflicto, tenemos una entrevista en piso a continuación, en el Living. Adelante. Claro que sí, para un poco profundizar en lo que decías, pero para conocer un poco más, ¿no?, la historia de lo que es la creación del Estado de Israel, es que recibimos a Gerardo Tuszynski, quien ha escrito este libro, que es una recopilación histórica de lo que ha sido muchísimos años, ¿no?, de una causa que el pueblo de Israel abraza y por la que viene peleando, como decíamos, en distintos escenarios. Y día a día se van conociendo distintos capítulos de esta historia que veremos si algún día encuentra su final, ¿no? Veremos. Tenemos que entender capaz el origen para ponerlo en su contexto. Tuszynski, bienvenido, un placer. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Esta es una historia que se ha contado muchas veces de diferentes voces, pero aquí usted se propone trascender el ensayo histórico y va, por supuesto, mucho más atrás de la creación del Estado. Concretamente, ¿cuál fue su primer objetivo a la hora de abordar la escritura de este libro? Bueno, yo creo que este conflicto está de Medio Oriente, entre israelíes y árabes, porque no es entre israelíes y palestinos, es entre Israel y el mundo árabe, está sobredimensionado. Es un pequeñísimo territorio, un poquito más grande que nuestro departamento de Tacuarembó, me estoy refiriendo al territorio de Israel, sí. Y donde hay un conflicto lamentable, y todo el mundo, incluso gente que no está suficientemente informada, periodistas, políticos, cree que no tienen problema en criticar y en profundizar sobre el tema sin tener los conocimientos necesarios. La intención entonces de escribir el libro fue justamente contar la historia. Ahora, la historia es una ciencia social que no es matemática, no es una ciencia exacta. Entonces, como dice el Talmud, no vemos las cosas como son, sino que vemos las cosas como somos. La historia siempre es subjetiva, pero consideré importante
que dar a conocer cómo se ve la historia de Israel y unos poquititos años antes, cómo se ve la historia desde el punto de vista de los israelíes. Cómo una familia israelí percibe los acontecimientos y abarcan los acontecimientos más importantes de estos 70 años que va a cumplir el Estado de Israel el año que viene. Un Estado muy joven, ¿no? Por lo tanto, hablamos de historia reciente, por más que podemos remontarnos, si queremos, unos cuantos años más atrás todavía, antes de la creación del Estado de Israel. Pero me quiero detener en un detalle de algo que usted decía y me parece interesante. Sabemos muy poco de esto, pero opinamos mucho, en realidad. ¿Y por qué, en realidad, los uruguayos no estamos del todo enterados de cómo han sido estos años desde la creación del Estado de Israel y cómo fue la creación del Estado de Israel? Porque la información que llega es segmentada, porque tendemos a tomar partido sin siquiera saber cómo han sido los acontecimientos. Claro, Israel, a diferencia de otros países, ustedes saben que todas las naciones tienen su propia narrativa, lo que llamamos la narrativa nacional. En el caso de Israel, lo que se produce es un conflicto entre dos narrativas. La narrativa judía y sionista, que es la que cuenta cómo Israel se vuelve a restablecer como un Estado moderno después de 2000 años de exilio. Los judíos tenían un reino llamado el Reino de Israel en esa misma tierra, que luego los romanos denominan Palestina, y luego de 2000 años de exilio y de pasarla muy mal en otros países a los que fueron exiliados, retornan. O sea, siempre hubo una población judía viviendo en Israel, luego denominada Palestina, siempre hubo población judía, pero la mayoría vivían afuera, retornan y crean Israel, el Estado moderno de Israel. Ahora, existe una narrativa palestina que, por definición, se opone al movimiento nacional judío, se opone al sionismo, y entonces el conflicto se establece en distintos planos, no solamente en el bélico, cosa muy lamentable, sino en otros, en el plano histórico, geográfico, cartográfico, diplomático, histórico. Entonces se discute la arqueología, se discute la historia, y hay eventos históricos que yo creo que son bastante indiscutibles, pero hay eventos históricos que las dos narrativas cuentan de una manera totalmente opuesta. Bueno, hay pruebas muy concretas de que ese antisionismo germinó en Occidente bastante antes de la creación del Estado de Israel. ¿En qué hechos concretamente usted los puede ubicar y contextualizar? ¿Tú te referís al antisionismo o al antisemitismo? Porque antes de Israel, claro, está bien, está bien la precisión. No, es que está bien la pregunta. Yo creo que el antisemitismo es una ideología, un sentimiento que es muy anterior a Israel y que explica, incluso en el libro está bastante en forma profunda, explica muchos de los eventos que pasaron y que están sucediendo en estos momentos. Por ejemplo, en Uruguay, me contaban mis abuelos, los antisemitas escribían en las paredes judíos a Palestina. Ahora los antisemitas escriben en las paredes judíos fuera de Palestina. Pero sin ninguna duda, desde el punto de vista mío, el antisemitismo es uno de los elementos esenciales que contiene el antisionismo, que no es ni más ni menos que un antisemitismo más moderno, más evolucionado, porque hoy, después de la Segunda Guerra Mundial y después de lo que fue el Holocausto, queda muy mal definirse como antisemita. Entonces es mucho más sofisticado definirse como antisionista. O sea, yo no odio a ningún pueblo, pero estoy en contra de la existencia de un solo Estado en el mundo, de Israel. Que es un poquito, no sé si me lo van a preguntar más adelante, es un poquito lo que pasa con la capital. Claro, bueno, sí, es un tema que abordaremos, pero me quiero detener en ese aspecto. Hubo momentos de la historia en donde el pueblo judío se sintió absolutamente solo. Digo, mencionamos el Holocausto, en donde para Occidente ocurría con indiferencia. Claro. Fue así. Yo te quiero decir que no sé si es tanto de público conocimiento, pero durante la Segunda Guerra Mundial, el único país en el mundo
que le abrió las puertas a los judíos, me refiero a la época durante la guerra, fue República Dominicana. No es cierto que los países estaban abiertos a la inmigración judía. Por eso un poco la pregunta, ¿estaba solos en el mundo? Absolutamente, absolutamente. Por eso me parece que es imprescindible. ¿Qué es el sionismo? Yo soy un sionista, a pesar de que tiene muy mala prensa. ¿Qué es ser sionista? Sionista es una persona que considera que el pueblo judío tiene derecho a tener su propio Estado. No es contra nadie, no es algo contra otro pueblo. El pueblo judío tiene derecho a tener su propio Estado. Sin duda que todas las naciones tienen derecho a tener su propio Estado. Claro. Sí, ese recibimiento del que hablabas, recibimiento muchas veces hostil, insisto, se da antes de la creación del Estado de Israel. Se da, digamos, del siglo, si tomamos el siglo XX, se da por lo menos desde los inicios. Hablemos de la capital, porque parece que hasta se hubiera alineado los comentarios del presidente de Estados Unidos con la salida del libro. Tremenda porque, prensa le hizo claro, al libro. puso un tema clave. Ahora por supuesto Benjamín Netanyahu tomó posición e instó desde ya a tomar posición al bloque europeo. Pero con la situación o con la tensión entre Israel y Palestina hoy, ¿son oportunas las declaraciones de Trump? Para mí son oportunas porque saqué un libro que escribí durante años, claro, y Trump lanza mi campaña de marketing. Claro. Así que para mí son oportunas. Sin que se conozcan ni nada por el estilo. Claro. No. Pero hablando en serio, ¿qué quiere decir oportunas? En primer lugar, Jerusalén es la capital de Israel. Eso es un hecho. En los hechos. Eso es un hecho. Si el día de mañana se creara un futuro Estado palestino, Israel ha más de una vez ofrecido negociaciones a los territorios de Gaza y Cisjordania. ¿Es posible que Jerusalén Oriental sea la capital de un futuro Estado palestino? Porque hay que explicar que Jerusalén está dividido. Bueno. ¿O no? A ver, es una buena pregunta. Especial. Porque en realidad Jerusalén tiene más de 3.000 años. Sí. Y es la más antigua del mundo. Claro. Y solamente estuvo dividida durante 19. Vayamos a los tiempos modernos, pero quiero decir que Jerusalén fue fundada por el rey David, que aparece en la Biblia, hace 3.021 años. Pero viniendo hacia aquí, cuando se crea Israel, en 1947, las Naciones Unidas toman la decisión de partir un territorio en dos estados, en convertir ese territorio, llamado Palestina, en dos estados. Un estado judío y un estado árabe palestino. Los judíos aceptan y le llaman a su estado Israel. Los judíos hasta ese entonces se consideraban palestinos. En aquel entonces, cuando decían palestinos, hablaban de judíos, no hablaban de árabes. Claro. Acá en Uruguay hubo varios, te digo, entre paréntesis, varios comercios, el Banco Palestino o Almacén Palestina, Sociedad Anónima, son empresas judías que se llamaban Palestina. Quiero decir esto porque en los últimos 50 años esto se ha cambiado, revertido. Claro. Ahora, cuando los árabes no aceptan la partición y todos los ejércitos árabes vecinos invaden Israel en una guerra que ellos declaran que es una guerra de exterminio y que van a tirar a los judíos al mar. Esa guerra los estados árabes la pierden y en el año 48. Y hasta 1967, por esa guerra, solamente en ese periodo, desde el 48 a 1967, Jerusalén queda dividida, porque la mitad es conquistada por Jordania y la otra mitad, la Jerusalén occidental, queda bajo la soberanía de Israel. Cuando en 1967 se produce la Guerra de los 6 días, Israel conquista varios territorios, muchos territorios, dentro de los cuales, y el primero de los cuales está geográficamente, está Jerusalén. Entonces la vuelve a unificar, de hecho, la ciudad. O sea, la ciudad no está dividida. Es cierto que tiene barrios judíos, barrios árabes, un barrio armenio, un barrio cristiano. Sí, o sea, ese es el lugar de veneración de cristianos, judíos, árabes, en fin. ¿Es posible que en futuras negociaciones, si hubiera voluntad de negociar la paz, se dividiera la ciudad? Es una posibilidad. Eso es lo que pretende Naciones Unidas, la solución entre los dos estados. De hecho, criticó mucho, es muy criticada también este anuncio de Trump por parte de la comunidad internacional. Criticada es, pero cada uno lo critica por otras razones y a veces por razones contradictorias.
la solución de la partición de Palestina en el 47, lo que establecía para Jerusalén era que iba a constituir un corpus separatum. O sea, por 10 años la ciudad iba a ser internacionalizada, la iba a regir una comisión de las Naciones Unidas que nunca se estableció por la guerra de agresión que iniciaran los árabes, y en 10 años iba a ser un plebiscito y le iban a preguntar a la población qué querían. Ahora, todo ese plan, evidentemente que fue aprobado en 1947, ese plan no funcionó por la guerra de agresión de todos los árabes que no aceptaron esa resolución. Entonces, yo leo distintas declaraciones de distintos políticos en distintos países, todos se oponen, la verdad es para quedar bien con el mundo árabe, que son muchos, y el mundo islámico, son muchos países, miles de millones de personas, y es políticamente incorrecto estar a favor de Israel. Pero en definitiva, cuando van a argumentar por qué se oponen, cada uno dice otra cosa. Claro. Porque ¿qué pasó con aquella resolución original de la partición de Palestina que no fue aceptada? Y además hubo muchas guerras cuyo objetivo de los países árabes eran echar a los judíos al mar. No, era una guerra de aniquilación, no era una guerra por una frontera. Entonces, luego de tantas guerras y de tantas muertes y de tanta tragedia, ¿qué pasa con aquella resolución? Están plenamente vigentes como si no hubiera pasado nada. ¿Y la amenaza de Hamás la toman en serio? El asunto es que el mundo e Israel no se puede regir por las amenazas de organizaciones terroristas. Porque claro, Israel está un poco más acostumbrado que el resto del mundo, aunque ahora el resto del mundo está sufriendo un terrorismo terrible que es de los últimos años, pero Israel está acostumbrado a lidiar con el flagelo del terrorismo, y evidentemente que una organización terrorista no puede dictar las políticas de un Estado, porque no se puede vivir bajo amenaza y actuar en base a que estamos amenazados por la violencia. El libro Historia de Israel se presenta dentro de pocos días, el jueves 21 de diciembre, en el Hotel Sheraton. Allí va a participar el doctor Julio María Sanguinetti en la presentación, y también el cineasta argentino Marcelo Birmaer. Bueno, y es un libro que ya está generando su repercusión, así que bueno. Hasta el propio Trump invitados. Metió en el asunto. Exacto. Tomó partido hasta el propio Trump incluso. Bueno, Gerardo Tisinski, muchísimas gracias por la visita a Buen Día Uruguay. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.